Vale, dado el circuito indicado en la parte derecha, se pide A. Valor eficaz. Valor de pico, valor medio de la tensión, incluida en los devanados secundarios del trafo. Representa 3 periodos de la caída de tensión de la carga RO. Indica el valor de pico de la caída de tensión en la carga. Supón que los diodos tienen un comportamiento ideal. Bueno, vamos a ir paso por paso. A. Valor eficaz, valor de pico y valor medio de la tensión inducida en los devanados del secundario del trafo. Vale, nos están diciendo... Vale, aquí nosotros lo que tenemos es una relación de espiras entre un devanado y otro, ¿no? Sí. Vale, lo que nos están diciendo aquí es que tenemos 230 espiras en este devanado, 10 espiras en este devanado y otras 10 espiras en este devanado, ¿vale? Vale. Básicamente es como si, realmente pues ya sabe cómo es la tensión en el secundario de un trafo, ¿te acuerdas? Sí, V es la V2 es igual a la tensión que tenemos en el primario por la relación de espiras. ¿Vale? ¿Cómo es esa O relación de sea, espiras? Primario entre secundario. la relación de espiras del secundario entre el primario. Vale, N2 partido entre N. Vale, entonces esto lo que nos dice es básicamente, pues eso, qué tensión nos va a sacar en el secundario. Vale, entonces aquí lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Nosotros aquí tenemos una tensión, que tenemos el valor de pico, y aquí nosotros vamos a tener un valor de pico 2, y aquí vamos a tener un valor de pico 3. Vale, realmente los puntos es muy importante, ¿vale? Porque lo que nos dicen es la relación de los sentidos de las corrientes. Vale, es muy raro que en estos de aquí, ¿vale? Que al final esto es una bobina continua, ¿vale? Que lo único que han hecho es conectar a esa bobina en un punto intermedio, han puesto un cable soldado, ¿vale? Siempre lo que vamos a tener es que van a tener los puntos hacia la misma parte, los dos hacia abajo, los dos hacia arriba, ¿vale? Entonces, nosotros aquí vamos a tener que aquí hay positivo, aquí hay negativo, y aquí vamos a tener positivo y aquí hay negativo, ¿vale? Pero para nosotros, este punto de aquí es el que nosotros consideramos como GND, ¿vale? Vale. Entonces, esa es nuestra tierra de nuestra carga. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Realmente este circuito lo podríamos ver como un circuito así. Vale, sí. Entonces tenemos un diodo, otro diodo, y estos diodos están conectados, y aquí tenemos nuestra carga, ¿vale? Realmente sería algo así, este tipo de circuitos. Nos olvidamos de los trafos y tal. Aquí nosotros lo que tendríamos sería nuestra ecuación temporal, Vale. V2t y V3t, ¿vale? Nuestra V1t sería esta, ¿vale? Esta es nuestra V1, toda esta ecuación, ¿vale? Entonces nosotros pasar de V1 a V2 a V3 es muy sencillo. Simplemente si nosotros conocemos la relación de espiras, que esta es N1, esta es N2 y esta es N3, ¿vale? Nosotros podemos sacar las tensiones que tenemos en cada uno de ellos, ¿vale? Básicamente V2 y V3 son iguales porque tienen el mismo N2 y N3 son iguales, ¿vale? Entonces tienen la misma relación con V1, ¿vale? V3 no es otra cosa que V1 N3 partido de N1. En este caso, ¿cuánto van a valer V2 y V3? Nos vamos a poder quedar con el valor de pico, ¿vale? Porque el otro va a ser igual, no va a quedar alterado, así que nos podemos quedar con la tensión de pico de todos ellos. Y Sí, esto, 325 partido por 10 partido 230. Entonces esto si lo ponemos por aquí para tenerlo más a mano, tenemos 325, eso es, por 10 y partido de 230. ¿Y esto cuánto queda? A mí me queda 14,13. 14,13 voltios. ¿Quieres que lo haga o...? Bueno, es una operación sencilla y no creo que haya ningún... No, sí, la hice yo. Supongo que estará bien. Yo confío en ti. Vale, entonces, una vez que tenemos la tensión de pico, nosotros podemos sacar el valor eficaz de forma muy sencilla. Bueno, esto ya tenemos el valor de pico, que era una de las cosas que nos pedía. Valor de pico. Vale, pues ya lo tenemos. Vale, el valor eficaz. El valor eficaz de las tensiones que nos aparecen en el secundario, pues es directamente el valor de pico por partido de raíz de 2. ¿Vale? Entonces ahí tenemos ya el valor eficaz, que en este caso... Yo lo multipliqué por raíz de 3, entonces supongo que... Raíz de 3 se utiliza cuando estamos en trifásico, ¿vale? Sí. Me sonaba y me acuerdo que me dijiste tú raíz de algo y me sonaba raíz de 3, entonces puse raíz de 3, pero era raíz de 2. Vale, pues nos sale 9,99, que aproximadamente pues 10 voltios, ¿vale? Y como la tensión de pico de la señal 3 tiene la misma tensión de pico, el valor eficaz de 3 también va a ser lo mismo, ¿vale? Vale, entonces con eso ya tendríamos valor eficaz y valor de pico. El valor medio de la tensión indicada en los devanados del secundario del trafo, ¿vale? El valor medio de la tensión inducida en los devanados secundarios del trafo va a ser 0. ¿Vale? Estas son, tanto V3 como V2, van a ser señales alternas puras, ¿vale? Van a ser senoidales. No van a tener valor medio, ¿vale? Van a tener el mismo semiplano positivo que negativo,
¿vale? Van a ser iguales. O sea, el valor medio de V2, el valor medio se puede poner como VG, se puede poner como medio, se puede poner como min. Bueno, a mí me gusta VG porque es el que se utiliza en la documentación técnica, ¿vale? Y este va a ser 0, porque son ondas senoidales, ¿vale? Estas vale, ondas, vale. realmente las temporales, V2T va a ser igual a V3T, y esto no va a ser otra cosa que 14,13 por seno de 2pi 50, ¿vale? Van a ser así. Bueno, realmente pueden tener algo de retraso entre la del primario y la del secundario, pero esas dos tensiones, ¿vale? La V2 y la V3 van a ser exactamente iguales, van a ser senoidales puras, porque realmente nosotros en un trafo, si nosotros metemos una señal continua en uno de los devanados, no aparece una señal continua en el otro devanado, ¿vale? No se propaga, tiene que ser alterna esa señal para que aparezca, se transfiera la energía de un devanado a otro, ¿vale? O sea, si nosotros aquí habríamos tenido, en el primario, habríamos tenido una fuente alterna así y habríamos tenido una fuente de tensión continua aquí de 20 voltios, ¿vale? No nos habría aparecido en la V2 una tensión alterna y una tensión continua. No. La tensión continua no se habría propagado al otro devanado. No habría aparecido, ¿vale? Porque realmente lo que está provocando que aquí se induzca una fuerza electromotriz, ¿vale? Que es lo que está originando la tensión, ¿vale? Y realmente es la variación de corriente, la variación de campo magnético es la que está provocando que en el otro lado aparezca una variación, ¿vale? De tensión. Si es continuo el campo magnético que produce la bobina, no induce un cambio de tensión en el otro lado, ¿vale? Vale, entendido. Esto es lo que... Hay un experimento muy sencillito, que es coger una bobina, ¿vale? Coges una bobina con un imán, ¿vale? Y si tú dejas el imán quieto en la bobina, no aparece ninguna tensión, pero si tú coges ese imán y empiezas a moverlo, ¿vale? Cambiando el campo magnético que hay dentro de la bobina, ¿vale? Entonces se induce una tensión fuera, ¿vale? Puedes medir esa tensión, ¿vale? Eso es lo que estás provocando al meterle una fuente de tensión alterna. Al meter una fuente de tensión alterna en una bobina, lo que estás haciendo es crear un campo magnético alterno, ¿vale? Y ese campo alterno provoca que se induzca una tensión alterna en el otro devanado, ¿vale? Vale. Que es al final pues lo que se está generando. Los transformadores son los elementos electrónicos con mayor eficiencia que existen, ¿vale? Al final lo que hacen es tienen unas eficiencias del 90 y tantos %, ¿vale? No hay ningún otro elemento que viene después de eso. ¿Vale? Entonces, bueno, básicamente es así como funcionaría un transformador, ¿vale? Al final lo que es el principio es que se produce un campo magnético variable y ese campo magnético variable induce o provoca la aparición de fuerzas electromotrices en los devanados del secundario, ¿vale? Si no hay variación del campo magnético, no hay fuerza electromotriz inducida en el otro, ¿vale? O sea, una fuente de tensión constante no servirá para nada en un transformador. O sea, tú puedes conectar una batería a un transformador que lo único que vas a hacer es descargarla, no va a aparecer ninguna tensión en el otro lado, ¿vale? Bien, bueno, aparecerá un pico justamente cuando lo conectes porque sí que habrá una variación, pero después del pico inicial no. Bien, entonces, esto está, la tensión media es 0. Vale, representa 3 periodos de la caída de tensión en la carga, indica el valor de pico de la caída de tensión en la carga. Supón que los diodos tienen un comportamiento ideal. Si los diodos tienen un comportamiento ideal, el valor de pico que nosotros vamos a tener... Representa el periodo de la caída de tensión en la carga R0, indica el valor de pico de cada una de las tensiones en la carga. Supongo que los diodos tienen un comportamiento ideal. Vale, nosotros aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Al tener como dos fuentes de tensión, ¿vale? Lo que nosotros tenemos aquí es el 0 voltios, ¿vale? Entre medio de las dos. Entonces lo que nosotros vamos a tener es que cuando tengamos que estas dos ondas están sincronizadas, tienen el mismo tiempo, ¿vale? O sea, se va a producir el pico positivo a la vez en las dos y el pico negativo se va a producir también en las dos a la vez, ¿vale? Entonces lo que vamos a tener es que va a haber un instante de tiempo en las que las dos sean positivas, ¿vale? En la que las dos tengamos aquí VP. Vale, cuando nosotros tengamos así VP, o sea, tengamos una tensión positiva en las dos fuentes, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí nosotros tenemos el GND de la carga, ¿vale? Entonces, ¿qué diodo va a poder conducir? ¿Va a poder conducir por aquí, la corriente? Así en ese sentido. Si intentaría conducir así, intentaría pasar por aquí, ¿no? Porque no hay otro camino por el que pueda ir, ¿vale? Iría por esta rama, iría por aquí e intentaría subir, pero iría en contra, ¿no? De este diodo y no podría, ¿no? Claro. Entonces no tiene sentido ese. Lo otro que puede hacer es que vaya por este diodo, la corriente, vaya por aquí y cierre por aquí, ¿no? Vale. Y entonces eso sí que puede pasar, ¿no?
¿Y qué es lo que Sí. está viendo la carga? Está viendo, pues, el positivo, lo está viendo en el positivo de la VO, ¿no? Claro. El positivo de VP. ¿Vale? Entonces, ese circuito, la carga lo que está viendo es una tensión positiva, ¿vale? Cuando tenemos el pico positivo. Vale. Entonces, aquí, en ese primer circuito que nosotros hemos dibujado, ¿vale? Esto vamos a hacerlo en distintos circuitos porque yo creo que se ve mejor. Al final, en vez de solapar un circuito con otro, yo creo que se entiende mejor si tenemos dos circuitos. ¿Vale? Este sería el primer circuito. Y hemos visto que la carga lo que nos va a estar sometida es a una tensión positiva, ¿vale? Perfecto. Entonces vamos a tener en la carga, vamos a tener una tensión positiva, ¿vale? Que básicamente ese es el primer circuito. Después, ¿qué es lo que vamos a tener? Haciendo así. Vale, lo que vamos a tener en el siguiente periodo es que la VP es negativa, ¿no? Nosotros vamos a tener menos VP, ¿vale? Realmente entonces lo que vamos a tener es que el VP, el positivo, va a estar abajo. Vamos a tener algo así, ¿no? Donde vamos a tener mayor tensión en este borne y vamos a tener mayor tensión aquí que aquí, ¿no? Vale, sí. Entonces, ¿cómo irá la corriente? ¿Irá por donde estábamos viendo antes? Así. No, irá. Aquí tenemos la más negativa, aquí tenemos 0 y aquí tenemos positivo, ¿no? Entonces la corriente no va a poder ir de la tensión más negativa hacia 0, ¿no? Va a tener que ir desde la tensión más positiva, va a tener que subir por aquí, va a ir por aquí, porque no puede ir en sentido contrario al diodo, va a pasar por la carga y va a ir al 0 voltios y se va a cerrar el circuito, ¿vale? Vemos ahí cómo está cerrado el circuito, ¿no? Pasa por la carga, por la fuente de tensión en sentido contrario, porque ahora tenemos menos VP realmente. Pasa por el diodo y sube hacia arriba. Sube hacia arriba, pasa por la carga y ahora ¿qué es lo que tenemos? El positivo de VP, ¿vale? Lo tenemos conectado otra vez a este, ¿vale? Entonces lo que tenemos otra vez es el VP, lo tenemos como un pico positivo realmente otra vez. ¿Sí, no? Realmente, sí. Entonces esto lo que vamos a tener es así. ¿Por qué aparece la tensión inversa? Porque realmente si nosotros nos estamos fijando en las fuentes, le estamos conectando al revés, la fuente, ¿vale? Si nosotros nos estamos fijando en el signo de la fuente, ¿vale? Los signos de la fuente no han cambiado, ¿vale? Lo que nosotros tenemos es que el positivo está arriba y el negativo está aquí. Y ahora lo que tenemos es conectado el negativo, lo tenemos conectado al positivo de la carga, ¿vale? El negativo de la fuente lo tenemos conectado al positivo de la carga y por eso se nos está invirtiendo la tensión, ¿vale? Porque estamos cambiando, es como si hemos cogido la fuente y le hemos dado la vuelta, ¿vale? Cuando se está haciendo negativo. Lo bueno de los diodos es que esto lo hacen de forma automática, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Vale. ¿Vale? Y este sería el segundo circuito, aparte. Vale, es como lo tenía hecho. Ahora lo he entendido mucho mejor que como lo había entendido yo, entonces pues mucho mejor. Vale, perfecto. Representa 3 periodos de la caída de tensión en la tal. Vale, eso ya está. Vale, lo no que se pone en tal. C. Representa 3 periodos de la corriente que circula por uno de los devanados del secundario. Vale, o sea, tenemos que ver la corriente que circula por los devanados del secundario. Por uno de los devanados. Vale. Bien, la corriente que nosotros vamos a tener circulando va a ser la corriente que pasaría por las fuentes, ¿vale? Como vemos, realmente en el primer circuito, por aquí va a pasar corriente, que sería realmente este devanado de aquí, ¿vale? Que sería el devanado que tenemos en la parte superior, ¿vale? El que tenemos aquí, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Sí. Ese sería cuando pase corriente por esta fuente de tensión que nosotros hemos puesto, que realmente no es una fuente de tensión, es un devanado de un transformador, pero Claro, sí. lo podemos entender como si fuera una fuente, ¿vale? Y después aquí en el otro circuito, lo que nosotros tenemos es que cuando estamos en el segundo circuito, la corriente va a pasar por el segundo devanado, ¿vale? Por el devanado que tenemos inferior, ¿vale? Claro, podemos dividirlo. Yo lo que hice fue como dividirlo en dos circuitos, uno el de arriba y otro el de abajo. Y así, en el primero solo hay tensión en uno de los dos picos, en uno de los dos semiperiodos, y pues en el otro pues es al revés. Eso es, representa 3 periodos de la corriente que circula. Entonces simplemente, pues eso. Si nosotros cogemos el devanado del secundario, el superior, por decirlo de una forma, ¿vale? Vamos a llamarle a este, pues, el N3 o transformador 2S. T parece como tiempo. Vale, sí. Bueno, yo le llamé V. Vamos a llamarle A. Bueno, le llamé D1 y D2. Claro, pero D1 y D2 pues hacen confusión con los diodos. Entonces, nosotros queremos sacar pues la corriente que pasa por ese fragmento, ¿vale? Del trafo, ¿vale? Que lo vamos a llamar A. Claro, Vale, bueno, yo le llamé, me acuerdo que le llamé D1 y D2 porque era lo mismo, la corriente es la misma que la que pasa por los diodos, realmente. Sí, tienes toda la razón. Vale, pero bueno, nos están pidiendo el trafo, así que para que no nos confundamos. Vale, sí. Vale, pues vamos a llamarle algo específico y ya está. T1, T2 o no sé. Le he llamado a ese trozo del... Me daba igual. Y entonces lo que vas a tener es algo así, que si realmente lo queremos representar, porque ya que es corriente, pues lo queremos representar en otra escala, pues lo podemos representar pues una onda que tenga la misma forma que la de la tensión, ¿vale? Pero que pues con otra amplitud, ¿vale? Porque esto es corriente en medio de tensión, ya. ¿Vale? Entonces aquí lo que nosotros tendríamos sería la intensidad de pico que circula por ahí, pues no va a ser otra cosa que la V de pico de la 2
V2 pico partido de la resistencia. Vale, esa sería la corriente de pico que nosotros vamos a tener ahí, porque son diodos ideales y no cae tensión en los diodos. ¿Vale? Vale. Bien, determinas la tensión inversa máxima que deben soportar los diodos. ¿Qué tensión has puesto aquí? Bueno, esta sería la... Pues yo puse la V de pico, pero la V pico que pasa por la por los dos transformadores. O sea, 14 con 13. Vale, la tensión de pico que tenemos en el secundario. En los dos secundarios. Vale. Vamos a ver si eso es cierto. Claro, ahora no estoy muy seguro, porque ahora creo que no pasa ninguna tensión. Ahora creo que pasan 0. Fíjate en lo siguiente. Nosotros tenemos aquí 0 voltios. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos así conduciendo, no. aquí lo que vamos a tener es menos VP, ¿no? Me tarda un poco en cargar los dibujos ahora. Entonces igual tú vas hablando y yo no he visto los dibujos. ¿Te carga? ¿Te ha cargado? Ahora veo el circuito que teníamos antes. Vale, tarda un poco. Ahora, por ejemplo, ahora acabo de ver que escribiste menos VP. ¿Qué estás? ¿Con wifi? Sí. Vale, no sé si tienes la posibilidad de conectar el Ethernet. No porque tengo el router en otro piso, entonces no. Vale, ok. Nada, pues se suele solucionar así que te conectas con el Ethernet, pero vale, nada. Vale. Sí. Pero bueno, a ver, normalmente va bien, solo es ahora, no sé por qué. Vale, entonces, lo que tenemos aquí es menos VP, ¿vale? Porque realmente lo que tenemos aquí es una caída de tensión de VP entre ellos dos, ¿vale? Y aquí tenemos el positivo que está conectado a 0, así que en el otro lado tenemos menos VP. Aquí tenemos 0 y tenemos también la diferencia de tensión entre este punto, entre 0 y este otro, en el que está la tensión positiva, que aquí tenemos más VP, ¿vale? Sí. Entonces, cuando esto lo conectamos al otro lado, aquí lo que nos aparece es más VP, ¿vale? Y entonces la diferencia de tensión que tenemos entre uno y otro no es VP, ahora es la diferencia de tensión, la caída de tensión en el diodo, pues no es otra cosa que menos VP, ¿vale? Porque aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo, ¿vale? No lo acabo de ver esto. Ánodo, cátodo, ¿vale? La caída de tensión en el diodo, en este diodo, Sí. es la tensión que tenemos en el ánodo menos la caída de tensión que tenemos en el cátodo. Sí, hasta ahí bien. Vale. La tensión que tenemos en el ánodo, pues la tensión que tenemos en el ánodo es menos VP. ¿Por qué menos VP? Yo es lo que no acabo de ver ahora. Vale. Nosotros, en este circuito, ¿vale? Nosotros tenemos una señal alterna. En el circuito 2 estamos conduciendo cuando estamos aquí, ¿vale? Las dos tensiones, y bueno, el punto que estamos sacando en concreto es el punto más desfavorable, que sería aquí, en este, ¿vale? Donde la tensión, Sí. pues vale menos VP, ¿vale? Realmente. ¿Sí? Vale, o sea que estamos en el caso en el que tenemos negativo 0, positivo, de arriba a abajo. Eso es como, si vamos a quitar un poquito cosas de aquí, que igual están un poco alterando la visión. Vale, las líneas estas que es lo que conduce y tal, pues bueno, las podemos dejar. Vale, imagínate que en vez de tener esto, tenemos una fuente de tensión, ¿vale? Si nosotros tenemos una fuente de tensión en la que cae menos VP, esto sería lo mismo que tener una fuente de tensión al revés, ¿no? Invertida. O sea, tener una fuente de tensión que tengamos aquí, arriba tengamos el negativo y abajo tengamos el positivo y que tengamos VP. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Sí. Vale, entonces lo que significa es que en el borne de arriba, o sea, aquí, tenemos 0 voltios, que es la tensión que tenemos aquí, ¿vale? 0 voltios menos VP, ¿no? Vale, sí. O sea, ahí vamos a tener menos VP. ¿Sí, no? Vale. Y en el otro lado pasa lo mismo, ¿vale? Nosotros tenemos aquí la fuente de tensión, en la que tenemos menos VP, que esto es lo mismo que una fuente de tensión en el sentido contrario, ¿vale? Vale, sí. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues aquí lo que vamos a tener es 0 voltios más VP, porque estamos recorriendo así, en este sentido, ¿no? Estamos yendo desde el 0 voltios hacia este punto, ¿no? Vale, sí. Entonces aquí tenemos VP. Vale, positiva. Vale, esta rama, este diodo es el que está conduciendo, así que la tensión que tenemos en este punto, ¿vale? Es la misma tensión que tenemos aquí al otro lado del diodo, ¿no? Vale. Sí, y ese otro lado del diodo está aquí conectado. Y entonces aquí lo que tenemos en este lado es VP. Si nosotros sacamos la tensión que tenemos en el diodo, ¿vale? La caída de tensión que tenemos en el diodo es la tensión del ánodo menos la tensión del cátodo, ¿vale? Al final siempre las caídas de tensión que tenemos en los diodos se consideran así, ¿vale? El positivo en el ánodo y el negativo en el cátodo, siempre, ¿vale? Siempre. Vale. Entonces, si nosotros ahora sustituimos lo que vale la tensión del ánodo y la tensión del cátodo, nos quedará esto. Vale. Básicamente, 2VP menos 2VP, ¿vale? Menos 2 por la tensión de pico, ¿vale? Este circuito tiene un segundo. Una ventaja y una desventaja. Vale, dime, es la pregunta tuya, perdona. Vale, veo por qué lo de menos VP, pero no acabo de ver por qué lo de menos VP.
O sea, quiero decir, tenemos una VP positiva aquí. Sería menos VP más VP, ¿no? No, porque date cuenta de dónde está la tensión del ánodo, ¿vale? Y la tensión del cátodo, ¿vale? La caída de tensión que tenemos en el diodo es VA menos VK, ¿vale? La tensión del ánodo menos la tensión del cátodo. Ah, vale, claro, sería, vale, es que yo estaba pensando mal, Claro, a ver, sería, esto lo que como tienes que lo pensar pienso es yo que esto sería, es VK y esto es, perdón, esta parte de aquí es VA y esta parte de aquí es VK. El signo negativo nos viene dado de la expresión. claro, yo no sé si lo estoy pensando yo raro, pero bueno, como lo estaba pensando yo era VP, bueno, VP, sí, bueno, sí, VP menos VP. Claro, no, pero entonces te estás poniendo dos signos negativos, estás poniendo como que esta es menos. Vale, claro, sí, perdón, O sea, sí. nosotros lo que estamos sacando Estaba es haciendo la suma la al revés. Estaba variación haciendo la de suma al revés. tensión que tenemos entre estos dos puntos. Sí. En O vez de sea, si hacer aquí tenemos ácido menos VP y aquí carbónico, tenemos ácido VP, carbónico. está claro que cero no puede dar. Sí. Vale, Cero sí, no puede estaba dar. haciendo. Podría dar menos 2 VP o 2 VP, ¿vale? Pero no puede dar cero. Eso es imposible, porque una es negativa y otra es positiva. Bueno, salvo que VP sea cero, Sí, sí, pero... sí. Sí, estaba haciendo VK menos VA en vez de VA menos VK. Sí, 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 vale, ahora sí. Vale, entonces ahí estamos. Vale, esa sería la caída de tensión del diodo. ¿Por qué te digo que este circuito tiene una cosa buena y una cosa mala? Este circuito tiene una cosa buena en la que necesitamos la mitad de diodos, ¿vale? Date cuenta de que este circuito pues necesita solamente dos diodos en frente al puente que hemos hecho antes, a este, que al final consigue lo mismo, ¿vale? Consigue que un rectificador de onda completa. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí la tensión máxima que tienen que soportar los diodos es la tensión de pico y en este la tensión máxima que tienen que soportar los diodos es dos veces la tensión de pico, ¿vale? Vale. Ese es el punto malo que tienen, ¿vale? Estos circuitos, aparte, bueno, que necesitan un transformador con toma intermedia en el secundario, pero bueno, eso es bastante sencillo y una vez que el transformador casi te da lo mismo que la tenga que no la tenga, ¿vale? Que tenga dos bobinados o que tenga uno, ¿vale? En ese... Vale, entendido. Así que aquí te lo tenemos. Vale, entonces determina la tensión inversa máxima que debe soportar los diodos. Pues entonces la máxima tensión inversa que tiene que soportar es dos veces la de pico, ¿vale? Vale, Y ya está. entendido. Bueno, yo creo que está venido bien para entendernos un poco cómo funciona esto de las tensiones y tal. Pues al final Sí. asemejándolo a cosas continuas, ¿vale? O sea, no es no es la mejor aproximación del mundo. Es válido esto para ese punto, ¿vale? Para el punto donde tenemos la tensión máxima, ¿vale? Pero realmente nos ayuda a pensarlo de forma más sencilla, porque cuando vemos señales alternas, pues nos volvemos un poco tontos. Básicamente, yo creo. Bueno, vamos a por el siguiente ejercicio. Vale. A mí lo que me gustan de los ejercicios estos no es el valor medio, valor eficaz y demás de la señal de la entrada. A mí lo que me gusta es el valor eficaz, valor de pico y valor medio de la señal de salida de esta.